Nos da gusto saludarles en este seminario sobre biocultura, saberes comunitarios intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. Este proyecto de seminario surge de una inquietud colectiva de un grupo de investigación que estamos trabajando en torno a un proyecto nacional de investigación e incidencia aprobado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y que se titula Participación Comunitaria Intergeneracional para el reconocimiento y resignificación de memorias bioculturales diversas sobre los usos de recursos naturales locales. Como observan, este título integra algunos conceptos que vamos a abordar también en el seminario, como es el concepto de participación, de comunidad, de relaciones intergeneracionales y pretende, digamos, dialogar, reflexionar, criticar, atraer esos conceptos que tienen que ver con las relaciones entre los humanos, los animales no humanos y otros elementos de la naturaleza, y cómo se han creado estas vinculaciones y cómo estas relaciones llevan a establecer marcos de referencia epistemológicos, axiológicos, de actuación de las personas que viven en los territorios. Consideramos clave que para la comprensión de los territorios es necesaria la comprensión desde las y los actores. En este caso, desde las niñas y los niños que habitan estos territorios, que conviven con generaciones que les anteceden y con las cuales mantienen flujos continuos de información, de intercambio, tanto cognitivos como afectivos, morales y de múltiples formas. En esta primera ocasión nos acompaña el profesor Humberto Tomé de la Universidad Autónoma del Estado de México para contarnos una ponencia, una charla sobre el turismo en un ambiente rural, es decir, la participación comunitaria y el turismo desde una perspectiva biocultural. Entonces es un buen pretexto, es un buen lugar para comenzar este diálogo y pues agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, estamos complacidos de que nos acompañen y va a estar el profesor Moisés Hussein Chávez Hernández de la Universidad Autónoma de Baja California y la profesora Sofía Pinzemín de la Universidad Autónoma de Chiapas como comentaristas. Espero que disfruten mucho. Muchísimas gracias por su asistencia a los involucrados en el seminario. También bienvenida a los grupos de la Universidad Autónoma de Baja California que nos van a estar acompañando en esta sesión y en todas las demás, y esperamos que sea de su completo interés. Y pues por nuestra parte es un evento realizado, ya lo dijo nuestro compañero, para ir visibilizando estas acciones que están haciendo en el proyecto, pero también para dar a conocer pues los alcances que se pueden generar con este tipo de actividades, ir documentando. Y el día de hoy, particularmente, vamos a tener la conferencia Participación Comunitaria y Bioculturalidad en el Turismo Rural. Esto a cargo del doctor Humberto Tomé Ortiz, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Me permito presentarlo brevemente, su extensa semblanza, y pues para que ustedes conozcan quién es quien nos va a estar impartiendo la conferencia. El doctor Humberto Tomé es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en Ciencias del Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados, el Colpos, y un doctorado en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente pertenece al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha desarrollado investigaciones sobre turismo y sistemas agroalimentarios en diferentes zonas rurales de México, Brasil, Ecuador, Colombia, la Polinesia chilena y el centro de México. También ha sido responsable técnico de diversos proyectos financiados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, el CONACYT,
la Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha publicado más de 200 productos académicos que incluyen libros, capítulos y artículos científicos en diferentes revistas de alto impacto a nivel internacional. Pertenece a la Fundación Mexicana para el Turismo Rural y fue el premio Arturo Fragoso Urbina en 2014 de la Universidad Autónoma del Chapingo. Como ven, un experto en el área. La verdad que estamos muy contentos de recibirle, doctor. Y pues somos todo oídos. Les pediría por favor que si hubiera preguntas a lo largo de la intervención del doctor Humberto, las podamos ir desarrollando a manera del chat y que podamos en un determinado momento irlas leyendo y que nos vaya retroalimentando enseguida el doctor, si no, las vamos a ir contemplando para el final de nuestra sesión. Muchísimas gracias, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, estimado Moisés. Bueno, quiero agradecer la gentil invitación que me han hecho a este seminario sobre biocultura, a Martín Plasencia en particular, ¿no? Por toda la vinculación, por el trabajo de contacto que ha hecho. Y pues muy contento de estar con ustedes y de poder platicar esta tarde acerca de este tema de la participación comunitaria y la bioculturalidad en el turismo rural. Miren, me parece un tema que no es menor, la verdad es un honor, es una gran responsabilidad estar abriendo este seminario, porque efectivamente vemos que una de las grandes maneras en las que este patrimonio biocultural se pone en valor, sobre todo en países como México o algunos países del sudeste asiático, de Centro y Sudamérica, pues es a partir de la actividad turística. Y esta es una actividad ambivalente y de contrastes. Por lo tanto, considero que es muy relevante el pues, poder abrir un debate, ¿no? Con ustedes. Más que venir a enseñarles algo, creo que es un excelente tema para poder construir en una lógica de seminario, ¿no? Precisamente de un semillero de ideas. Entonces, en ese tenor es que vamos a desarrollar esta charla y tratando, pues, precisamente de construir. Una preocupación que yo he tenido en términos del turismo rural es que precisamente la perspectiva biocultural ha sido tratada o atendida de una manera, pues nada más como un apellido, digamos, ¿no? De una manera a veces un poco intangible, algo que no es concreto, que no nos habla de una visión específica. Entonces, me gustaría que empecemos hablando de la perspectiva biocultural y que hablemos de esta interseccionalidad específica que se da entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, que es algo que es evidente en nuestro país, en ciertos contextos rurales, pero que sin embargo no se ha atendido con esa seriedad, ¿no? Entonces, pensemos que esta visión interseccional pues va a estar anclada en las disciplinas que tienen que ver con la etnoecología y particularmente con esta interfaz que ocurre entre cosmos, corpus y praxis, es decir, entre esta visión que los pueblos tienen de esta relación cultura-naturaleza, de este conjunto de conocimientos y de estas prácticas que llegan a nosotros como elementos materializados normalmente, ¿no? Incluso en sus expresiones que podrían pensarse abstractas, muchas veces las creencias pues nos llegan a través de algún relato, de alguna historia, ¿no? Entonces, estos elementos o esta triple convergencia de elementos es la que nos estaría permitiendo pensar en una perspectiva biocultural y que digamos que se transmite o nos llega a las personas que no somos antropólogos o sociólogos o etnobiólogos, pues nos llega como un sedimento de memoria en alusión a la obra célebre de memoria cultural, pero efectivamente pervive como una memoria y también se transmite como un patrimonio, ¿no? Como algo que vamos heredando, transmitiendo, recibiendo en el tiempo.
En el caso de México, esto es particularmente relevante porque México es una nación, pues, pluricultural, multiétnica, y algunos estudios señalan, no estoy tan seguro que así sea, pero creo que sí ocupa un lugar muy importante, pero algunos estudios señalan que es el segundo lugar en riqueza biocultural a nivel mundial. Entonces, el hecho es que sí estamos dentro de los países con mayor riqueza biocultural, y que en tanto, pues tenemos que reflexionar sobre lo que implica el poseer esta riqueza, el tener esta memoria y ser depositarios de este patrimonio, ¿no? La perspectiva biocultural también devela un nivel de conciencia específico, es decir, de esta conciencia de esta interfaz naturaleza-cultura que normalmente está fragmentada en el pensamiento occidental y devela una lógica no tanto de sistema, sino de trama, ¿no? Es decir, de múltiples conexiones en un todo, en una visión holística. Y también, digamos, que subyace una perspectiva de ambientalismo crítico. Entonces, si nosotros partimos de esta perspectiva para reflexionar sobre la actividad turística, esto nos pone en otro escenario y en la necesidad de generar otro tipo de indicadores también y de visiones, de perspectivas e incluso, digamos, de unos ciertos parámetros o principios de este llamado turismo rural biocultural o turismo biocultural, como también ya se ha definido en algunos trabajos. De esta perspectiva, pasemos a la visión específica de patrimonio. ¿Por qué? Bueno, patrimonio como algo que se recibe, se conserva y se transmite en el tiempo, ¿no? Este patrimonio biocultural, que además es un concepto que es profundamente humano. Todos tenemos un patrimonio biocultural, ¿no? En la escala individual y en la colectiva, es decir, por ejemplo, en el seno de las familias, las formas en que se come, se relaciona con la naturaleza, pues develan esta escala individual de patrimonio biocultural. Y también lo tenemos como pueblos, como grupos étnicos, etcétera, ¿no? En primer lugar, tendremos que pensar que deriva esta visión o este concepto de un paradigma deconstructivista, es decir, hay algo profundo, hay una visión que trata de deconstruir la realidad en el fondo de este concepto. Y en esa deconstrucción habría una toma de conciencia sobre una falsa dicotomía entre naturaleza y cultura, es decir, hemos sido pues desarrollados intelectualmente en una visión en la que la naturaleza y la cultura son dos entes separados y esto no es así, ¿no? Por tanto, sobre todo en países, en contextos como el nuestro, donde estas visiones se cruzan, o estos constructos de naturaleza y cultura se cruzan de una manera tan evidente, pues buscamos alternativas a la racionalidad occidental, positivista y mecanicista, donde la naturaleza es una cosa y la cultura es otra. Hay que señalar que hay un reconocimiento a este concepto, un reconocimiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU en el 2007, donde este concepto de patrimonio biocultural se reconoce. Sin embargo, es un concepto muy poco abordado desde la perspectiva científica. Fíjense que si ustedes hacen una búsqueda simple, así en Google Scholar o en un buscador masivo, sobre turismo biocultural, van a encontrar muy pocos artículos. Y van a encontrar, creo que nada en inglés o muy poco por ahí, ¿no? O sea, en un debate, digamos, global se va a encontrar menos. Y también, si hacemos una revisión más en detalle, van a encontrar muy pocos trabajos que verdaderamente contengan, por ejemplo, categorías de análisis, principios epistemológicos, ¿no? Sino simples descripciones, que no digo que no sean avances, pero que creo que es momento de que tomemos este debate con mayor profundidad, ¿no? Tal es el caso de este seminario, por ejemplo, y de los temas que aquí se abordan. Entonces, es un concepto que tiene resonancia, pero que en realidad no se ha abordado con profundidad y menos desde los campos científicos, ¿no? Por ahí hay escuelas muy fuertes de la epistemología del sur, pero en el caso específico del turismo lo vemos muy poco presente.
Entonces, llama la atención. Y fíjense que quisiera que, ya para entrar en materia, rápido, ¿no? Y no aburrirlos con cuestiones que a lo mejor ustedes conocen mejor que yo, pero quisiera que pensemos la evolución del turismo hacia este enfoque de bioculturalidad. ¿Qué ha pasado en esta historia de la actividad turística que nos permita al día de hoy estar pensando en expresiones de turismo biocultural? Bueno, vamos a pensar en un prototurismo en primera instancia que va a incluir la edad antigua, edad media y edad moderna, o pues no era turismo, son las formas de viaje que ha concebido el ser humano que han estado fuertemente vinculadas a algunos valores como la supremacía racial, algunas prácticas religiosas, a cuestiones de dominación entre imperios, a una superioridad moral y al cosmopolitismo de ciertas élites en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente, viajar era una experiencia que permitía adquirir una serie de conocimientos asociados a grupos o clases o generar acciones comerciales o de tipo religioso. Y no es hasta el siglo XVIII y un periodo un poco largo, siglo XVIII, XIX y primera mitad del siglo XX, que surge el turismo como una práctica hedónica o relacionada con el placer. Y aquí el turismo va a tener una vinculación con prácticas de consumo, de diferenciación social, es decir, viajo para o viajo a ciertos destinos o desarrollo ciertas prácticas para colocarme en cierta capa de la estructura social y hacia un individualismo, un hedonismo de corte individualista, pero no hiperindividualista, ¿no? Es decir, va a seguir siendo una práctica gregaria, pero sí muy centrada en el interés del sujeto que la practica. Y aquí tiene que ver mucho con cuestiones relacionadas con estos estados del bienestar, ¿no? Con estas prácticas o lo que se entendía en el siglo XX como bienestar, que hoy tenemos otra connotación afortunadamente del concepto, pero más asociado a estos estados de bienestar serían, ¿no? Al posmoralismo y un fuerte individualismo, ¿no? Es decir, viajar como una forma de diferenciarse socialmente. Y fíjense que de la posguerra hacia lo que va del siglo XXI se va a ir consolidando un tipo de turismo basado en la economía de las experiencias o turismo experiencial, que tiene que ver con aquello que Lipovetsky señala como una ética hedonista, es decir, un conjunto de prácticas que van a estar fuertemente centradas en la experiencia y no en comprar cosas, pero que finalmente su configuración ética o de valores va a tener que ver mucho con el placer y con el individualismo, ¿no? Entonces, por ahí es que va a surgir o se va a abrir un intersticio, un pequeño lugar para que estas expresiones como la del turismo biocultural puedan tener cabida en la arena del consumo de ocio contemporáneo. Y eso se vuelve interesante, ¿no? Siempre vamos a encontrar en el análisis, me parece que un papel ambivalente del turismo, ¿no? Entre los beneficios que aporta a la sociedad, sobre todo de carácter económico, y pues las fuertes amenazas que también tiene la actividad o que subyacen a la actividad. Y bueno, aquí me preguntaría yo, ¿qué está pasando con el turismo en el siglo XXI? En primer lugar, a pesar de todo esto que les he dicho y de toda esta, en la lámina anterior, ¿no? Que señalamos esta pequeña línea como de 3 momentos, ¿qué está ocurriendo en el siglo XXI? Y no quiere decir que son rasgos de época, los que planteamos en el prototurismo, turismo hedónico y turismo experiencial, pero no son absolutos. Vamos a ver que muchas cuestiones son recursivas, se van a repetir o van a persistir o van a coexistir en la historia, ¿eh? Entonces, aquí simplemente tratamos de dibujar un esquema para una mejor comprensión.
Pero, ¿qué está pasando en el siglo XXI? Regresemos a la siguiente lámina. Pues miren, a pesar del fuerte golpe que recibió la industria turística en el 2020, hoy la gente está viajando más que nunca después de la pandemia y creo que por también esa toma de conciencia de esta necesidad de salir, de conectar, ¿no? Del ser gregario, del ser natural, que es el ser humano. Entonces, lo que vemos es que hay un fuerte crecimiento de los mercados, hay un mayor número de turistas, y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Cada año crece, incrementan el número de turistas. Y también hay un aumento en la derrama económica, es decir, que no solamente estamos viendo mayor número de turistas, sino también mayores ganancias, mayor generación de riqueza. De eso a que esté bien distribuida, bueno, pues ahí hay un amplio camino que discutir, ¿no? Y viendo estas dos cosas, un turismo que crece, un mercado turístico que crece constantemente y un aumento de riqueza, me parece que algo que es fundamental es que evaluemos qué significa hacer turismo en el siglo XXI, más allá de una visión de crecimiento sostenido. Es decir, ¿qué significa viajar? Y esto es una pregunta que puede aterrizar en cualquier conciencia. Yo en este auditorio extraordinario que tengo el honor de pararme frente a ustedes el día de hoy, podría preguntar, ¿no? ¿Qué significa para ustedes viajar? Y a todos nos gusta viajar, ¿verdad? Todos hacemos vacaciones, todos, pero pocas veces nos preguntamos cuál es el significado social hacia el siglo XXI. Un poco viendo ese esquema histórico que les presentaba, qué significa y cómo va a persistir ese turismo en este convulso siglo XXI, ¿no? Donde tenemos pues múltiples crisis convergentes y donde la actividad turística es bastante polémica a propósito, ¿no? Entonces, fíjense que lo que vamos a ver es que el siglo XXI va a presentar un proceso evolutivo coexistente de un turismo de masas, que es el que caracterizó a la segunda mitad del siglo XX, hacia el consumo de experiencias. Es decir, vamos a dejar de hacer prácticas masificadas y vamos a atender cada vez más al consumo de experiencias. Pero fíjense cómo lo pongo en la lámina. Hablo de un proceso evolutivo coexistente, es decir, vamos a ver muchas contratendencias de turismo verde, turismo responsable, etnoturismo, turismo biocultural, turismo culinario, gastronómico, pero va a coexistir con ese turismo de masas, porque ese turismo tiene una inercia y una potencia muy fuerte. Y eso lo vemos en el consumo, pero también lo vemos en el despliegue de infraestructuras, ¿no? Sigue creciendo ese modelo convencional, no se ha detenido, porque no hemos sido capaces de imaginar otra cosa y porque también la actividad está muy masificada, entonces no hay otro canal para atenderla, ¿no? Que no sean esas visiones. ¿Y qué es lo que está generando que cada vez haya una tendencia mayor al consumo de experiencias frente al turismo de masas? Pues miren, hay cuatro rasgos muy importantes de carácter social. Uno es que tenemos una hiperfragmentación del tiempo libre. Es decir, ese concepto de vacaciones de 2 meses, o de un mes o de 3 semanas, pues prácticamente no existe, ¿no? Y menos existe en el contexto de las formas en las que cohabitamos socialmente. Es decir, a lo mejor yo sí tengo 3 semanas, pero mi compañera o mi hijo tienen otras 2 semanas en otro momento, ¿no? O a lo mejor yo tengo 2 trabajos y esas 3 semanas las empleo para hacer otras cosas o para atender la agenda oculta de mi trabajo único, ¿no? Por ejemplo, los académicos utilizamos las vacaciones para evaluar proyectos, manuscritos, leer tesis, ¿no? Y muchas veces. Entonces, vamos a tener por las propias dinámicas y los cronometrajes del momento que nos toca vivir, una hiperfragmentación del tiempo libre. Es decir, vamos a tener tiempo libre, pero muy atomizado, regado, ¿no? En diferentes espacios temporales. Y va a haber mayor frecuencia de viajes. La gente está saliendo más
pero más cortito, de menos duración. Por eso la experiencia se valora al centro. ¿Se fijan? Porque viajo mucho más, perdón, pero más corto, ¿no? Fines de semana, puentes, ese tipo de cosas. Entonces buscamos que la experiencia sea de una intensidad alta y de una gran densidad para que yo pueda aprovechar al máximo ese poco tiempo y mayor frecuencia. Y lo que vamos a ver es que también hay nuevos intereses y motivaciones múltiples. Es decir, cada vez los intereses son más específicos, ¿no? De gente que, por ejemplo, quiere ir a ver una especie en particular de un ave, por ejemplo, o conocer un platillo y su proceso productivo de una etnia, cosas así tan específicas, ¿no? Pero a la vez también una sola persona va a tener motivaciones múltiples. Es decir, que por la cantidad de información que tenemos y cómo nos configuramos como individuos, una misma persona puede tener muchísimas motivaciones, ¿no? Viaja más seguido y entonces va a estar en búsqueda de experiencias significativas. Es decir, porque pues cualquier tipo de viaje o cualquier tipo de turismo es una experiencia, pero cuando decimos significativa, quiere decir algo que le aporte significado a nuestras vidas, ¿no? Y eso es bien interesante en términos de ejercicio del tiempo. Eh, el, un momentito, ¿eh? Listo. El turismo en el siglo XXI, entonces, tratando de recuperar esa pregunta que hacía yo hace perdón, un momentito, ¿qué significado le íbamos a aportar al turismo, ¿no? En el siglo XXI, en el momento actual. Entonces, fíjense, revisando un poco algunos materiales, ¿no? De estas transformaciones y de esta teoría de las transiciones aplicada a diferentes campos de la acción humana, viendo el caso del turismo, observamos que en primer lugar, el turismo en el siglo XXI tendría que ser una herramienta de transformación socioeconómica del territorio. Y me encanta el concepto porque no estamos hablando de desarrollo. El desarrollo a mí me choca un poco porque tiene una visión lineal y tiene una visión evolucionista siempre, ¿no? El concepto mismo. Pero podemos pensar en transformación en lugar de desarrollo y en transformación socioeconómica específicamente en una escala territorial. Y eso se vuelve muy interesante porque nos permite jugar un rol mucho más activos como agentes de cambio y de tener también ciertas interacciones y conexiones en una escala muy manejable que son los territorios, ¿no? El turismo tendría que ser también una experiencia de vida, fundamentalmente, porque ¿qué es lo que estamos gastando, además de dinero, cuando hacemos turismo? Tiempo, que es nuestro recurso más preciado. Por lo tanto, debería de constituirse como una experiencia de vida, una experiencia consciente, una experiencia, y en ese mismo tenor, en un vehículo de aprendizaje. Creo que el turismo en el siglo XXI, ojo con esto que voy a decir, me parece fundamental, va a constituirse en un derecho, que es al derecho a reconectar con el mundo físico, con la realidad física, en el contexto del mundo virtualizado totalmente, y con la vida. Y pensemos particularmente en nuestros jóvenes, ¿no? Que hoy viven todo a través de juegos digitales, de interacciones digitales, y que incluso con los adolescentes resulta muy complicado invitarlos a salir, a hacer actividades al aire libre, de conexión con la naturaleza. Les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque como sociedad hemos fracasado generando opciones de conexión con la vida y con el mundo físico. Para nosotros es normal, porque nos creamos en otro contexto, pero para los jóvenes, y ojo con los adolescentes, estamos fracasando en esa posibilidad de hacerlos reconectar. Evidentemente hablo de jóvenes urbanos, ¿no? De jóvenes urbanos de clase media,
que también habrá que pensar que son gran parte de este público turístico, por configuración social de la actividad. No quiero decir que eso esté correcto, sino porque así es, ¿no? Eh, entonces me parece interesante poder explorar pues este derecho a reconectar con el mundo físico y con la vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo podrían responder las comunidades rurales a estas nuevas condiciones del turismo o a este nuevo planteamiento? Miren, pues yo pensaría que hay tres cosas que podrían ser muy interesantes para intentar el que estas comunidades rurales que tienen riqueza biocultural y que tienen ese interés por generar prácticas turísticas, pues pudieran responder a una demanda social de tiempo libre de calidad, ¿no? Y en primer lugar, creo que es importante la integración. Es decir, que, fíjense, cuando pensemos en turismo comunitario, la visión de comunidad no se agote en la cohabitación, en quienes cohabitan el territorio, sino también en quienes se integran y construyen comunidad haciendo turismo, ¿no? Entonces tendríamos que tener visiones extraterritoriales e interterritoriales de la construcción de comunidad, porque el turismo es lo que hace, hermana pueblos, genera diálogos interculturales, genera aprendizajes interculturales. Entonces, en ese sentido, la visión sería esta de construir comunidad con el turista o que el turista sienta y experimente la comunidad. Como decíamos, pues como una experiencia significativa o una experiencia única. En segundo término, parecería importante que estas expresiones no pueden adolecer de la neurosis de el turismo industrializado, ¿no? No pueden adolecer de esta necesidad de dar un servicio perfecto, ni de una visión servil tampoco, creo yo. Entonces tendríamos que pensar en prácticas de ocio de carácter flexible, de carácter fluido y donde ambas partes, anfitriones y visitantes, se adapten, ¿no? ¿Por qué? Porque estas experiencias acontecen en un ámbito de lo cotidiano. Entonces requieren de hacer ajustes y de que la experiencia no se ofrece a través de un servicio, sino es una co-creación que surge del encuentro. Es más un encuentro que un servicio, es un encuentro entre el anfitrión y el visitante. Y como tercer punto, creo que sería importante que el visitar ciertos espacios permitan generar actos de comunión o de unión común entre personas, de comunión, de comunicación, que permitan crear contactos significativos, ¿no? A partir de probar, de ver, de sentir el territorio y de con ello generar una experiencia trascendente. Entonces, ¿cuáles serían los principios del turismo biocultural? Bueno, pues en primer lugar, estaríamos pensando en el bienestar y en el bienestar sobre todo de las comunidades, ¿no? Porque el turismo tiene pues muchos costos ocultos, el turismo tiene muchos impactos negativos, potenciales y reales, entonces habría primero que partir de una visión de bienestar, ¿no? Bueno, pues si eso tratamos de traducirlo en algo muy concreto, pues sería que haya una generación de riqueza, desde luego, que esa riqueza sea correctamente distribuida, ¿no? Que permita un acceso democrático a esos recursos, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con particularidades relacionadas con género, con generación también, ¿no? También que los más jóvenes tengan opciones de bienestar en las prácticas turísticas y desde luego con pues un trabajo digno, ¿no? Y que no termine, como muchas veces termina el turismo rural, en una duplicación de jornada para ciertos actores locales. La planificación, gestión y manejo
en pues los planteamientos de turismo biocultural deben estar en co-creación o implicar la participación activa de las comunidades, ¿no? Ese es un punto esencial. El turismo, fíjense que en muchos autores que hablan de turismo rural y de etnoturismo, o turismo indígena, este, hablan de conceptos de empoderamiento. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Creo que más bien el turismo debería orientarse hacia la autonomía, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Porque si el empoderamiento lo traducimos como incrementar tus activos para entrar al mercado, a mí me parece que no estamos ganando mucho, y menos desde la perspectiva biocultural. Sin embargo, si lo que a mí me aporta el turismo es ser una comunidad más autónoma, más soberana y con capacidad de autodeterminarme, creo que estoy ganando muchísimo más, ¿no? El turismo biocultural debe debe ser complementario al resto de actividades económicas del territorio, ¿vale? No es algo que viene y sustituye, no es sustitutivo, complementa, es un complemento. Apela a la interculturalidad, a la protección a la memoria y al patrimonio biocultural, desde luego. O sea, básicamente sería una forma de proteger este patrimonio, la actividad turística. Y de hecho, pues sí, vemos que muchos activos bioculturales hoy en día son viables económicamente y son reproducibles económicamente a través del turismo, ¿no? Desde luego. Entonces tendría que ser un mecanismo de protección y fíjense, un principio sería que el turismo nos permita a todas las personas, sobre todo a quienes habitamos espacios urbanos y estamos lejos de la trama biocultural, tener una oportunidad de acceder a este aprendizaje de la trama biocultural o de nuestro ADN biocultural, de recuperarlo, de retomarlo. Y eso sería interesante, ¿no? Porque si pensamos, pues para muchas personas, por ejemplo, los sistemas agroalimentarios o los sistemas de recolección de alimentos, pues les son totalmente ajenos, ¿no? Y la única manera que a lo mejor tendrían de acercarse a ellos sería a partir de una experiencia turística. Entonces, buscamos, insisto, que sea una experiencia significativa, trascendente y transformadora. Entonces, dejemos pendiente esta pregunta, ¿no? Si está la perspectiva biocultural en la agenda turística de México. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está esa perspectiva en nuestra agenda o no está, ¿no? ¿Qué tipo de turismo estamos impulsando, promoviendo? ¿Por dónde van los proyectos? Incluso creo que hoy es un momento de coyuntura muy importante donde podríamos plantear algunas ideas relevantes en lo que viene, ¿no? En términos de desarrollo económico y turístico, perdón, para el país. Todavía estamos debatiéndonos a lo mejor entre estas dos posiciones y valdría la pena tenerlo en mente. Y también pensar de una manera muy, muy concreta cuáles son los modelos de desarrollo en los que se podría estar anclando el turismo biocultural, rural y comunitario. Bueno, pues en primer lugar sí tendríamos que pensar que si es turismo comunitario, tendría que estar anclado a un modelo de economía social y solidaria, ¿no? Porque si no, realmente lo que estaríamos haciendo es simulando o utilizando el apellido comunitario para generar cierto efecto en la demanda. Pero si en realidad hay una base de organización comunitaria rural bajo el modelo de desarrollo turístico, pues tendría que haber un modelo de economía social y solidaria. Y eso sería importantísimo. También podrían abrirse espacios para formas de economía no monetizadas, de intercambios, por ejemplo, ¿no? De cierto tipo. Incluso ya hay formas, hay experimentos sociales de turismo con propósito, por ejemplo, donde no hay dinero por medio, ¿no? Podríamos pensar algunas cosas de esta naturaleza. También habría que ver
que estos modelos se van a ir desarrollando en función de la diversidad de interacciones existentes entre ser humano y naturaleza. Es decir, depende de la interfaz biocultural en la que te encuentres, es el horizonte turístico que ese territorio puede tener, ¿no? Puede ser más amplio, menos amplio, puede ser más denso, más complejo o menos, ¿no? En función de esas características del territorio. Y pensar en enfoques interterritoriales y transfronterizos. ¿Por qué? Pues porque el patrimonio biocultural no se ciñe a los caprichos de las demarcaciones geopolíticas y las divisiones geográficas, ¿no? Entonces, muchas veces nos invita a transitar entre territorios y a transitar estos espacios liminales, ¿no? Que a veces las configuraciones políticas crean como divisiones. Entonces, la trama de componentes bioculturales va a permitir desarrollar acciones turísticas en clave comunitaria. Eh, Todo este entramado biocultural que hay en un territorio, es el que hoy resulta atractivo como un elemento, como un vehículo de una experiencia significativa y por tanto permite hacer turismo. Pero ese turismo va en clave comunitaria. También, ¿por qué? Porque muchas veces estos componentes bioculturales de base son bienes comunes y en ese sentido se tienen que gestionar desde una perspectiva comunitaria. Entonces ahora pensemos en los principios del turismo comunitario. Una vez que pensamos en la cuestión del turismo biocultural, ahora pensamos en los principios del turismo comunitario. Pues miren, la actividad turística de gestión comunitaria, en primer lugar, tiene que surgir de una perspectiva de diálogo y consenso entre los agentes que integran una comunidad, ¿no? Y siempre van a encontrar con puntos de discrepancia, con conflictos, con tensiones alrededor de un recurso, y lo único que funciona es el diálogo y el consenso, ¿no? A partir de las propias formas de negociación que históricamente cada comunidad ha labrado para, para, para utilizar esos recursos. Implica también que exista una delimitación de tanto de los usuarios como del territorio turístico, es decir, quiénes van a usar este territorio, sean visitantes o anfitriones, y cuál va a ser estos espacios que nosotros decidimos que se abran hacia el turismo. Va a haber una regulación de la cantidad y frecuencia con que se usan los recursos con propósitos turísticos. Es decir, aquí hay un grande riesgo. Por eso creo que es un tema no menor para tratar en un seminario de bioculturalidad, porque el turismo puede aportar beneficios, pero son mucho más los riesgos que encarna de cara al patrimonio biocultural. Entonces sí hay que hacer un análisis muy pormenorizado donde se articulen saberes técnicos con saberes locales, saberes científicos, etnoconocimientos y poder determinar esta parte de los límites, ¿no? De los límites y de la regulación. Desde luego, pues cada acto, cada decisión ejecutada tiene que partir de una organización social legitimada y consensuada por los participantes, ¿no? Y debe haber un abordaje complejo y sistémico de la acción colectiva, es decir, cada decisión pues se tiene que tomar en un contexto de un marco de referencia completo, ¿no? Sobre las implicaciones que tiene el uso de un recurso o el desarrollo de una actividad específica, etcétera. Al turismo biocultural les decía yo que les subyacen procesos de transformación socioeconómica, no desarrollo. Lo que buscamos es transformar socioeconómicamente el espacio. ¿Y qué tenemos que ver ahí? Pues que identificar cuáles son esas transiciones socioterritoriales que queremos dar. Por ejemplo, vamos a decir una cosa, ¿no? Quiero yo desarrollar una actividad turística porque reduciría la presión sobre los recursos hídricos, ¿no? O sobre el aprovechamiento forestal de recursos maderables en un bosque, o porque reduciría el impacto del pastoreo. Bueno,
hay que pensar claramente cuáles son esas transiciones en las que queremos incidir. Desde luego, en el centro están los actores locales, vistos como agentes, como entidades con capacidad de agencia para producir esa transformación. Que eso somos cualquier persona, ¿no? Para bien o para mal, tenemos esa capacidad de generar transformación. Que es un concepto maravilloso, las transformaciones. Sin embargo, solo se activa a partir de la agencia de los actores locales, ¿no? Si no, no hay transformación posible. Esto también requiere cuestiones de organización social y, desde luego, de cultura democrática, ¿no? En una visión de cómo se usan, cómo se gestionan estos recursos del patrimonio biocultural. Y también digamos que espacialmente pensando este turismo biocultural, pues refiere a una transformación centrada en el territorio, es decir, a este espacio que es un constructo sistémico y complejo, más allá de su delimitación espacial, sino como si este espacio físico, pero donde se superponen historias, características edafoclimáticas, saberes, etcétera, ¿no? Todo esto que puede conjuntar la trama biocultural. Y que refiere a cuando lo pensamos como territorio, queremos hacer turismo ahí, tiene que ver con una comprensión muy profunda de los problemas de ese territorio y de sus potencialidades, de un diagnóstico. Es decir, no podemos seguir desarrollando propuestas turísticas intuitivas. No está en el sentido común, está en un diagnóstico, en una comprensión profunda, el si va o no va a ese turismo, ¿no? Desde esa perspectiva, ese turismo rural o ese turismo biocultural, ese turismo comunitario, va a ser una forma de territorializar la riqueza biocultural, es decir, de apropiarte, ¿no? de esos territorios bioculturales, como pues generando acciones turísticas. Y para ello, creo que sería importante que estas acciones se consoliden a partir de un territorio organizado y construido desde una perspectiva social. Entonces, la riqueza biocultural va a ser una interfaz, ¿no? Entre esta, pues, por lo menos mentalmente dividida naturaleza y cultura, sí, o recursos naturales y culturales, que necesariamente requiere crear comunidad, es decir, un enfoque comunitario. Siempre que estamos en una acción biocultural, estamos generando comunidad, ¿no? Son acciones comunitarias, las acciones bioculturales, tanto en la manera en que se transmiten los conocimientos, que se usan los recursos, que se movilizan creencias entre sujetos, estamos viendo aspectos de comunidad. Vamos a ver algunas imágenes de algunos ejemplos de proyectos de turismo biocultural. Quiero darles una perspectiva que las hay analíticas en mi producción académica, pero más como haber estado ahí en ese momento. Y quiero comentarles también que estas imágenes las hemos retomado de las redes sociales de los proyectos de turismo, cosa que me pareció interesante para esta presentación. Uno, porque son imágenes más bonitas que las que yo tengo en archivo. Y dos, porque es interesante también ver cómo estos proyectos están expresando a sí mismos, ¿no? En sus redes. Entonces, fíjense, en esta imagen tenemos las salinas de sal prehispánica de Zapotitlán, Salinas, Puebla, ¿no? Donde hay, evidentemente, pues es un proyecto que tiene este componente comunitario y también de bioculturalidad. Es esta zona donde se produce una sal por evaporación desde la época prehispánica, un producto que con algunas variaciones tiene más de 2000 años generándose, ¿no? Y aquí vemos la sal en los canastos y las piletas de evaporación,
¿Por qué hay sal ahí? Porque estas montañas hermosas que ven ahí con las cactáceas columnares, anteriormente eran mares jurásicos y cretácicos, por lo tanto tienen cuencas endorreicas con agua que tiene un conjunto de carbonatos y de compuestos que dan esta sal, ¿no? Que algunos dicen que no es precisamente sal, pero es un producto muy sabroso y con muchas propiedades también del orden, por ejemplo, terapéutico, estético, ¿no? Y fíjense cómo en un producto, me encanta esta foto por lo poderosa que es, pues como en un producto hay paisaje, en un producto tenemos un sistema productivo y tenemos saberes, ¿no? En cuanto a su sistema de producción y a sus usos también específicos. Entonces, bueno, me parece de lo más interesante esta imagen. Siguiendo el Zapotitlán, vamos a ver aquí estos frutos del desierto, ¿no? Entonces tenemos estas frutas deliciosas de las cactáceas que se dan en esa zona desértica o semidesértica de Zapotitlán y que también van a ser parte de la gastronomía, que miren nada más por el colorido que tiene este producto, pues ya es atractivo, ¿no? Es llamativo y estético profundamente por sí misma, tiene una belleza geométrica, fractal ahí interesante. Y todos estos elementos son los que permiten construir estas experiencias significativas, porque el ver que esa fruta se da en cierta cactácea y que con esa fruta se puede hacer un agua que refresca en las temperaturas específicas que hay en ese contexto, esos aspectos son los que permiten ir tejiendo experiencias. Y veamos siguiendo ahí en Zapotitlán, la capilla enterrada, que está ya metiéndose a esos parajes de Salinas que veíamos en la primera foto, pues hay una capilla muy antigua, que ustedes pueden ver ahí. Creo que incluso ya no se puede entrar más. A mí me tocó entrar un par de veces ahí, pero me parece que ya está cerrada por el mismo estado de conservación. Pero vean las pinturas, los frescos que hay en esa capilla, que está literalmente en una cueva, ¿no? De las salinas, ¿no? Y vemos también ahí otra expresión biocultural o otro de estos encuentros maravillosos entre ser humano y naturaleza, ¿no? Son encuentros epifánicos también porque nos permiten, pues, como a través de un ambiente un poco onírico de sueños, que es el que tiene el turismo, porque está en el tiempo contracotidiano, reencontrarnos con cosas muy personales, ¿no? Como puede ser el recuerdo de un platillo, el recuerdo de un paisaje, de una memoria familiar, etcétera. Entonces, por eso es que también son tan potentes estas prácticas de turismo biocultural, ¿no? Las hongueras Piascasco en el Estado de México tienen un Facebook muy bonito de un proyecto micoturístico. Esta foto fue extraída de ahí. Bueno, pues ahí vemos a una de las personas que está en este grupo, ¿no? Sosteniendo dos hongos no comestibles, por cierto. Aunque creo que los tlahuicas comen algunos hongos que en otros contextos no se utilizan, ¿no? Incluida esa manita, me parece que la comen. Pero bueno, es una foto maravillosa, ¿no? Está donde creo que podemos estar viendo o capturando la esencia de la sabiduría, ¿no? En una mujer de una edad provecta, con una presencia sólida y fuerte también, y él cómo reconoce y sabe convivir con los hongos, ¿no? Entonces esto pues es también muy bonito. En ese mismo destino podemos ver, por ejemplo, algunas prácticas de micoturismo. Tienen su temporada de micoturismo, las hongueras, que les recomiendo
ampliamente, parten del Parque de Lagunas de Zempoala y es muy bonito, la verdad es una experiencia maravillosa, ¿no? Donde además de hongos, pues uno puede ver otra serie de recursos eh, territoriales, de alimentos de recolección o de forrajeo le llaman, ¿no? Que me parece pues toda una experiencia inmersiva en el bosque y en un mundo que pues a muchos nos es distante, ¿no? Que es este mundo micológico. Aquí tenemos un mural biocultural del Estado de México, ahí en ese mismo proyecto de las hongueras. Y miren, quise ponerles esta foto del mural porque es la misma señora que está en la primera fotografía. Y vean qué cosa más bella y cómo van los recolectores en un sendero, ¿no? En una pendiente, en una ladera ascendente, buscando hongos, con esa capacidad. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un recorrido micoturístico con grupos étnicos, sabrán, y los que no, bueno, lo voy a decir ahora, de estas capacidades casi extrasensoriales que tienen nuestros amigos recolectores para poder detectar un hongo, ¿no? A una gran distancia, en un contexto visualmente muy denso, donde sería imposible para el ojo urbanita reconocer esta riqueza. Entonces, pues es muy bonito este mural y ver también cómo, por ejemplo, estos cruces de la bioculturalidad con las expresiones artísticas son fantásticos, ¿no? También hacen parte también de esa memoria que algún día puede hacer trascender un bosque a una persona. Entonces, me parece muy, muy lindo, la verdad. Y veamos pues también cómo estas prácticas turísticas pueden ser espacios de transmisión de saberes, ¿no? Como en este que seguimos en el mismo contexto, ahí vemos un proceso de transmisión de saberes etnomicológicos en este caso, pero se pueden transmitir muchas otras cosas a partir de la práctica turística. Quiero detenerme un poquito porque no todo es color de rosa, ¿no? Entonces vamos a pensar antes de seguir, antes de llegar al tramo final, que ya falta poco, ánimo. eh, Tengamos algunas consideraciones respecto al turismo rural, a su dimensión biocultural y a su gestión comunitaria, ¿no? En primer lugar, yo pensaría que hay que tener muchísimo cuidado con la cosificación y la folclorización de los recursos y de las personas. De los bienes, ¿no? Estoy tratando de reaprender a hablar con un vocabulario un poco más propio, serían bienes, no recursos, de los bienes y de las personas. Cuidado con la cosificación. El turismo pues tiende a generar estas visiones cosificantes, ¿no? Y hay que tener cuidado porque entonces hay cosas que pierden el sentido profundo al convertirse en mercancías. Por ejemplo, aquí en la zona del volcán, donde yo estoy, del Nevado de Toluca, los hongos comestibles silvestres, regresando a las últimas fotitos que yo les compartía, eh, son un alimento de libre acceso. Eso es algo muy profundo, ¿no? Quiere decir que el bosque es una despensa generosa para todos. Y los hongos y otras cosas que se recolectan, ¿no? En muchos pueblos de aquí así es. ¿Y qué pasa entonces cuando a través del turismo lo convierto en una mercancía, ¿no? O se le da un valor de mercado? Pues se cosifica y entonces las cosas pueden cambiar y se puede generar algún efecto negativo, ¿no? Y cuando hablo de folclorización, me quiero referir a la teatralización que se hace de o representación, ¿no? De lo folclórico, de lo autóctono, para generar este efecto de exotismo y de alteridad. Eso también es muy delicado porque finalmente pues estamos cosificando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero por otro lado, yo también cuestionaría la parte de la autenticidad, ¿no? Es decir, si efectivamente estas expresiones
son auténticas. ¿El turismo es auténtico? Pues yo creo que no. El turismo siempre va a tener un poco también esta situación de ser un poco, un poco representativo, un poco performático, ¿no? Y hay que entenderlo así, pues así es la actividad, ¿no? No espantarnos de que así sea. Simplemente que hay una distancia enorme entre hacer una performance con dignidad y hacer una caricatura o hacer un saqueo del patrimonio cultural intangible de un pueblo, ¿no? O sea, y el límite es muy sutil, entonces en ese sentido hay que tener cuidado. Y ahí quiero referirme a el papel que juegan los intermediarios culturales en esta construcción de lo biocultural como como un componente de la experiencia turística. Y particularmente pensemos en las redes sociales, ¿eh? Ya ni siquiera hay agencias y ya es muy autogestivo, ¿no? Cada persona configura dónde quiere salir, cómo quiere viajar, pero hay una fuerte intermediación cultural produciendo estos imaginarios, sobre todo en las mentes urbanas, que, insisto, pues son los turistas, ¿no? Son a quienes les interesa con propósitos turísticos visitar ciertos territorios. Y creo que una vez trascendiendo ese umbral de los intermediarios culturales, la visión más responsable del turista sería ser un co-creador de la experiencia y asumir corresponsabilidad también, ¿no? A través de vinculaciones virtuosas entre lo público y lo privado y la sociedad civil, básicamente, ¿no? La academia también, desde luego. ¿Cómo nos estamos articulando? ¿Cómo generamos en conjunto? Pues hay que tratar de caminar a esas vinculaciones o articulaciones virtuosas. Y bueno, pues vamos con otros fotitos muy rápidamente. Tenemos aquí el Hotel Tazelotzin en Cuetzalan, Puebla, que pues muchísimos de ustedes conocen porque es un ejemplo bien paradigmático, ¿no? De un proyecto de mujeres en Cuetzalan y que tiene pues ahí toda una orientación muy interesante, ¿no? Y donde, bueno, también vemos que aparte del paisaje, la gastronomía y los recursos naturales, pues son elementos centrales en este destino turístico. Aquí, por ejemplo, siguiendo en Cuetzalan, vamos a ver a las abejas meliponas, ¿no? Todavía en un sistema en ollas de barro pegadas con barro, precisamente con lodo, ¿no? Y cómo se va generando este proceso de la miel. Tenemos los licores matlatzincas de nuestros amigos de experiencias matlatzincas aquí en San Francisco Oxtotilpan, en el Estado de México. Un gran proyecto que también les recomiendo visitar, conocer. Tienen una página ahí en Facebook donde pueden enterarse un poquito más. Una comunidad hermosa, con mucho arraigo también, ¿no? Y tienen los licores que producen con todos los frutos que tienen ahí en el territorio. El pan de mitsu o pan de gato que hacen también ahí en San Francisco Oxtotilpan y que siempre va a venir en los desayunos, ¿no? Un producto mucho más híbrido, pero único también, muy singular, yo creo que tiene algo, habría que investigar ahí una relación con el pan de muerto. Y bueno, para cerrar mi participación, simplemente quisiera que tengamos algunas consideraciones finales, ¿no? Todo este enfoque biocultural, comunitario, rural del turismo ha derivado de políticas públicas, muchas de ellas de corte transnacional, ¿no? Muchas de ellas han venido de fuera, de otros contextos, y han generado impactos positivos y negativos. Por eso no le puse apellido. Entonces hay que tener atención, ¿no? Y los que estemos pues desde un ámbito académico, del activismo social o político, pues también tratar de incidir o de reflexionar, ¿no? De generar nuestras propuestas. Yo advierto que el efecto más grande que se puede producir es acerca de la mercantilización del patrimonio biocultural, cuando lo hacemos turístico. Aguas con eso.
una cosa es tener una experiencia vinculante, pero después cuando eso se convierte en mercancía y eso entra a un flujo convencional de intercambio económico y una empresa intermediando, cuidado, porque eso genera un problema, ¿no? Y eso es el principal efecto, digamos, que puede tener el turismo. Desde luego, este turismo ha estado orientado en responder a las necesidades y deseos específicos de nichos. A la gente que le gusta el senderismo, que aprecia el paisaje o que disfruta la gastronomía o que disfruta X o Y cosa. Entonces, aquí también, pues, seguimos teniendo un enfoque de turismo convencional, ¿no? Orientado a la demanda y a lo que va pidiendo la gente. Entonces, creo que también ahí hay que tener cuidado y yo haría una lectura muy crítica del concepto de nueva ruralidad, que es donde se anidan estas visiones o estas políticas públicas de turismo rural que derivan de, pues básicamente de algo que copiamos de la política agrícola común de la Unión Europea y que no necesariamente corresponde a las características específicas de nuestros territorios. ¿No? En el caso de México. Entonces yo haría una lectura crítica a este concepto y pensaría en otras formas de ocio y de tiempo libre. Fíjense que, por ejemplo, recuperando la ilustración, la viñeta de los hongos, de la recolección de hongos, en casi todas las comunidades es una actividad de esparcimiento, de convivencia familiar y de utilización del tiempo libre. Entonces creo que nosotros podemos también recuperar prácticas, incluso en el ocio turístico, que tienen que ver con nuestra identidad cultural, ¿no? Más que una ruta, a lo mejor pensar en otro tipo de excursiones o de convivencias. Eh, bueno, ya hablé bastante de la fetichización y cosificación de los bienes bioculturales. Hay que tener cuidado, ¿no? No son cosas, son bienes. Y son bienes pues de todos, de la humanidad. Ni siquiera hablemos de un grupo, de una comunidad o de un país, ¿no? Son bienes humanos. Entonces hay que tenerles la mayor, tratarlos con el mayor respeto y la mayor dignidad, ¿no? Incluso recuerdo en alguna, ahí en Zapotitlán, precisamente cuando entramos a ver una especie de playa de fósiles, y nos pedían que entráramos en silencio y bien atentos, respetando a las piedras y a los minerales que tenían, que eran muy ancianos, ¿no? Y que tenían mucho más tiempo que nosotros en la Tierra. Entonces me parece interesante también el tratar de dejar de ver los bienes como cosas, ¿no? Y empezarlos a ver como lo que son. Y desde luego, pues atención en la reconfiguración de los paisajes, porque ahí es cuando ya no tenemos cómo echarnos para atrás, ¿no? Cuando nosotros vemos una transgresión en el paisaje, una reconfiguración violenta, pues eso va a ser un indicador importante de que estamos generando cambios irreversibles. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Humberto. Un placer haberte escuchado. Por aquí tenemos ya muchas eh, participaciones en el chat. Sin embargo, siguiendo la lógica de este evento, le doy la palabra a la doctora Sofía Pinzemín para que nos dé algunas impresiones del trabajo presentado. Muchas gracias. Doctora. Buenas tardes, muchas felicidades a Humberto. Creo que es una excelente propuesta de trabajo y bien interesante. Eh, Nada más que creo que se te olvidó un poco el punto de vista de la comunidad en sí y del turista. ¿Qué tipo de turista vamos a tener? O sea, obviamente tiene que ser un turismo muy de élite o muy específico para decir justamente de la mercantilización y todas esas cosas. Y no sé, o sea, bueno, por lo menos las comunidades que yo conozco aquí no están preparadas para este tipo de turismo. Sí no digo que no lo han hecho, han tratado de hacer turismo ecológico, no es exactamente eso,
con idea a eso, de enseñar la naturaleza, de enseñar, no sé, artesanía y cosas por el estilo, pero se va más hacia la mercantilización. O sea, a ver qué gano con eso. No es tanto, aunque sea un acuerdo comunitario. Y, y llega a extremos, y bueno, ahí sí lo digo directamente, de los lacandones, por ejemplo, en la zona selva, con los sitios arqueológicos. Llegamos a un lugar en que para llegar al sitio tienes que pasar por la comunidad, bueno, que todavía en transportes, eh, bueno, más o menos funcionando. Y tienes los turistas de más así, pero tienes los turistas que pasan de superbús, ¿no? Con clima y todo, a, bueno, a cosas que están medio raras, funcionan, los dejan. No dejan ya cerraron el sitio a Lina, o sea, ya están cobrando la cuota de Lina y no el mantenimiento, por supuesto. Y aparte ya ahorita ya no dejan los guías de turista guiar, ellos que son los guías, y no están, el hecho de ser lacandón no te da el conocimiento, este, innato de la historia, de la fauna y de la flora, ¿no? Entonces, muchos no están capacitados, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo un poco esta inquietud que, que sea un poco utópico en el sentido, en ciertas regiones. No es lo mismo el centro de México, no conozco el norte, que el sur. Y las comunidades son muy diferentes en muchas cosas y es muy complicado llegar a ciertos acuerdos entre ellos. Ujú. Y ya, bueno, también ya sé que es una consecuencia un poco del interés capitalista que se ha demostrado desde siempre. Entonces, pues ya están acostumbrados a eso. Y Ujú. ya otra vez el reloj está un poco complicado a veces, ¿no? Entonces, es interesante, creo que también hay que ver la visión del investigador, la visión del turista, de la persona en sí, y bueno, obviamente de la comunidad, y tener también la visión económica del turismo, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, sí se empezó a hacer el turismo rural, pero no sé si funciona bien, porque también hay que ver condiciones. O sea, ok, yo decido que voy a ir a una comunidad en la selva. Perfecto, voy a conocer la selva, a conocer los animales, a conocer, bueno, lo que hay. Voy a aceptar yo, turista viniendo de la Ciudad de México, estar en una casa sin agua caliente, durmiendo en hamacas, con una serie de características así, que es, y lo pongo entre comillas, auténtico, es si yo estoy acostumbrado a cierto tipo de comunidades, no digo lugares. Entonces, no todos los turistas, bueno, no todas las personas lo aceptan. Hay investigadores que no aguantan este tipo de cosas. Hay mosquitos, hay serpientes, sí, y no, en fin, bueno, pero hay gentes que no, Ujú. y no nada más los turistas. Yo lo he visto con colegas. ¿Cómo? ¿Cómo voy a orinar en el árbol? ¿Qué es eso? ¿No? En fin, o sea, hay una serie de cosas que las cuales también hay que tener en cuenta de las personas que van a ir, no nada más de la comunidad en sí. Uno puede ofrecer una serie de cosas, ¿no? Ujú. Pero el turista, ¿qué quiere? Quiere autenticidad, pero con ciertas comodidades, perdón. Entonces, creo que es un debate, es mucho más complejo, sí, eh, meter este tipo de turismo, porque aparte la gente es,
pues ya piensa, o sea, turismo Cancún, turismo, no sé, bueno, en ese caso sí es Cancún, ¿no? Pero te doy también igual, o sea, bueno, es que fui un guía de turista, entonces por eso, es experiencia en ese sentido. Pero bueno, me tocó, por ejemplo, un grupo de belgas, así, un camión, que venían, que eran de una aseguradora, ¿no? Entonces, quién sabe quién les propuso el viaje de ver las comunidades indígenas alrededor de San Cristóbal. Bueno, pues vamos, ¿no? No quisieron entrar a las casas, ni siquiera, bueno, comer nada, ni siquiera tomar posh, y muy, por más que les diga, es alcohol, no pasa nada, nada, o sea, nada, y así como que, está sucio, esta cosa, no sé qué, bueno, en fin. Bueno, lo único que les interesaba era ir a Cancún y mostrar sus bikinis o lo que sea, ¿no? Entonces, también ¿cómo se llama? Las agencias de viaje a veces no explican a la gente Ujú. qué tipo de cosas van a ver. Y entonces, son muchos factores que hay que tomar en cuenta en estos proyectos. Y creo que sí vale la pena en la discusión eh, tomarlos no sé, en cuenta. A mí me encanta este tipo de proyectos, personalmente, pero no sé qué tanta gente realmente podríamos meter en esos proyectos, tantos turistas. Sí, sí, sí. Una pregunta, ¿contesto o escuchamos algunas otras No sé, participaciones? Pues si te parece, planteamos como la discusión y vas anotando y ya al final, pues para que cierres con todas, ¿no? Ahorita por agenda me toca un poco presentar una dinámica, pero ya tenemos manos levantadas y si gustas también ir viendo o leyendo las preguntas de chat, si no te las leo con todo gusto. Ya, Bueno, ya avancé con eso. perfecto, Humberto, muchísimas gracias. La verdad que para mí es muy importante tu discusión, sobre todo porque nos haces ver un fenómeno, cómo traducir un fenómeno desde diferentes aristas, ¿no? Al final de cuentas, habemos muchos cientistas sociales. Tú comenzaste digamos que por una disciplina, te fuiste formando en otras, pero lo que tú discutes desde tu disciplina nos trastoca muchas otras disciplinas de las que estamos presentes y eso yo creo que es algo muy valioso porque hablar de que un mismo enfoque, un mismo fenómeno puede ser abordado desde distintas disciplinas, para empezar, es una ventaja que nos permite desde el diálogo, ¿no? La otra cosa que quería comentar es que cuando yo pensaba, había dado clases de turismo, no recientemente, sino hace como 10 años, y yo siempre argumentaba que no había un turismo sustentable, que era lo mismo que decir una minería sustentable. Es ontológicamente, epistemológicamente contrario, no puede haber esto. Sin embargo, esta propuesta que nos haces pues nos permite ir reflexionando especificidades y casos muy concretos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo para reflexionar nuestros entornos y no solamente justo los del sur, ¿no? Como los que nos presenta las problemáticas desde el sur, ¿no? Desde la parte mesoamericana, sino en el propio norte. En el propio norte creemos, te hablo desde Ensenada, creemos que no hay recursos bioculturales, ¿no? O no los reconocemos. En ese sentido, como turistas, como cientistas sociales, tenemos que estar indagando constantemente estas cosas justo para pensar que el turismo puede ser incluso un objeto de estudio desde lo biocultural. Entonces eso está muy interesante. Y creo que viene muy bien tu reflexión, porque ya vimos que el turismo, entendido como, no sé si decir, bueno, teóricamente, como se ha entendido constantemente, como lo mencionabas en las primeras diapositivas, ya vimos que ese turismo también trae consecuencias muy graves. Hablo, por ejemplo, de la gentrificación. Y si no prestamos atención
a fenómenos como la gentrificación que sucede en la ciudad del centro de la Ciudad de México, en Oaxaca, que ya es un nido de turistas extranjeros, o en el propio San Cristóbal de las Casas, o aquí en Ensenada, de cómo se están encareciendo todas las viviendas, las rentas por los Airbnb que tenían una naturaleza al principio y que ahorita ya volvieron incosteables las viviendas en nuestro alrededor. Pues muchas veces planteamos la idea de las consecuencias. Entonces, tenemos que tener la visión de un nuevo turismo y eso es muy importante en la discusión o alcanzo a rescatar muchas de las cosas que nos has dicho y pues, la verdad que me parece muy interesante. Y la última, para finalizar, es problematizar, que estoy totalmente de acuerdo contigo, a problematizar la nueva ruralidad, ¿no? Porque quedó este concepto de la nueva ruralidad hasta un punto, pero no nos hemos atrevido a dar esos siguientes pasos o esos consecutivos pasos para estudiar fenómenos como el turismo, pero desde una visión etnobiológica, ¿no? Muchísimas gracias y pues le cedo la palabra para ver el orden. Daniel, si nos puede hacer su participación brevemente, por favor. ¿Qué tal? ¿Me escucho ahí? ¿Sí me escucho? Perfecto. Gracias, doctor. Gracias por la plática, por la charla. Doctor Hussein, bueno, con su reflexión y por supuesto al ponente especializado de hoy. Yo también me comunico desde Baja California, yo acá desde Tijuana, aunque estudio en Ensenada. Eh, Me parece, me invita, doctor Humberto, a hacerme muchos planteamientos que me han complicado mucho mi trabajo de tesis doctoral y que siento que ahora integrar lo que usted propone lo complica aún más. Estoy trabajando con población indígena de Baja California, una población Kumiai, es un grupo yumano de acá, con actividades económicas, obviamente en el campo, que no tienen que ver con la actividad económica grande de Ensenada, es decir, las grandes economías como la industria del vino, ¿no? Que es una grosería, es un monstruo. No tiene que ver con el turismo, que también es un monstruo. Tiene que ver con una economía artesanal, con una economía, pues comunitario, digamos, pues mucho más pequeño si lo comparamos con estos monstruos, ¿no? Económicos. Y si quiero pensar en una economía que desarrolle territorialmente a la población Kumiai, no puedo caer en estos juegos mercantilistas y exotizadores, como usted lo mencionaba, de vengan a ver a los indígenas, ¿no? Pues si no es circo. O miren cómo platican, o miren cómo hacen sus recorridos a la piedra de los abuelos, ¿no? Pues no, no puede ser este escenario, pues sí, eso, es fetichizante, ¿no? Eh, Le agradezco mucho estas reflexiones que me gusta porque me lo puso más difícil y me obliga a una reflexión mucho más creativa, ¿no? Digamos, esa es la palabra, mucho más creativa y que involucre sus necesidades. Mi postura es del desarrollo endógeno, de la teoría del desarrollo endógeno, y, y es muy complicado, no digo traerlos a la economía, porque ellos tienen una economía que funciona para ellos, pero que cuestiona mucho las teorías de la administración, digamos, positivistas, que creen que la economía tiene que ser esta masiva, esta que tiene que ser redituable, que pague impuestos, que invite a los grandes capitales. Es decir, esta es la economía tradicional, ¿no? Muy positivista. Y si queremos hacer un proyecto de desarrollo endógeno, pues no puede ser esa masificación de saberes, ¿no? Le voy a escribir, doctor, me interesa mucho uno de sus libros, que leí mientras practicaba, estaba leyendo sus resúmenes, y nada más agradecerle que me complicó la vida. Muchas gracias, maestro Daniel. Héctor González, adelante. Sí, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Bueno, yo soy Héctor González Picasso de San Luis Potosí y trabajo en una universidad intercultural, fíjate, y trabajo en comunidades. Y de repente ahorita lo que decía el doctor Humberto a mí me llama la atención, la Huasteca Potosina en los últimos años ha
ha sido un referente de turismo sustentable, turismo rural, digamos, toda esta comercialización que se da, ¿no? Y hay un tema que nos interesa mucho al equipo de trabajo que tiene que ver con el agua. La Huasteca se vende como agua, ¿no? Como cascadas. Y las comunidades indígenas producen el agua, pero no tienen agua, ¿no? Entonces, resulta muy, muy interesante cómo han tenido que ir volcando este espacio de sí, la comercialización de un sitio turístico, tratando de ir buscando avenidas entre un turismo o entre un concepto de turismo rural, un, tu- un, este, un concepto de turismo sustentable. Pero todo esto y a lo que voy es que de qué manera podríamos hacer una pequeña diferencia. Si solamente es por el trabajo en la propia comunidad o una postura, porque también si se cierra una postura, como ahorita lo decía la doctora, pues probablemente van a ver nada más pasar, ¿no? Este turismo masivo dentro de un turismo cultural o turismo sustentable, ¿no? O de qué manera el Estado tendría que regular todas estas posturas conceptuales para que se den escenarios diferentes, ¿no? Me pasaba con una comunidad acá en la Huasteca, hay voladores de Tamaletón, una comunidad, pero ellos solo son 2 veces al año que lo hacen, ¿no? Y el Estado los empezó a vender como turismo rural, ¿sí? Ahí en la región, pero querían que todos los días subieran y hicieran su ritual, ¿no? Y ellos decían, no, pero es que no puedo estar haciendo todos los días algo que no está dentro de mi idea, de mi propia cosmovisión, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahorita con todo esto que nos dio el doctor Humberto, es una línea muy delgada, ¿no? Entre conceptos, pero también entre vivencias y también entre necesidades que tienen nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias, estimado Héctor. Saludos hasta San Luis Potosí. Doctora María Elena, adelante. Saludos hasta Colombia, si bien la recuerdo. Sí, sí, muy buenas noches a todos los asistentes. Un saludo especial para ti, Moisés, para nuestro ponente Humberto, para ti, Martín, un saludo especial y para pues, todos aquí. Encantada de escuchar una cantidad de elementos que me llaman mucho la atención, pero empieza a contrastar con unas realidades muy dolorosas que tenemos en Colombia con respecto al tema. Usted en su fase inicial mencionaba que también había venido aquí a Colombia a trabajar o tenía conocimiento sobre este concepto de turismo rural, sobre reconocimiento de las comunidades. Pero aquí en Colombia se han presentado como tres elementos muy, muy particulares. Yo o personalmente soy amiga de ese turismo rural y cada vez que tengo la posibilidad voy a lugares que me llaman la atención por mi trabajo y por mi interés académico, pero me he encontrado con estas situaciones. Una es en aquellos lugares donde hay comunidades indígenas, han llegado capital de grandes empresas, de grandes familias ricas para posicionarse allí y construir el concepto de ecohotel, desplazando a las comunidades. Dos, en lugares del Pacífico, donde hay avistamiento de ballenas, que creo que ustedes han escuchado en el mes de agosto, que es un evento maravilloso que está dentro de mi lista, no sé cuándo podré ir porque se requiere, solamente es en agosto, pero allí se han presentado trabajo con comunidades donde el hospedaje, la comida, las rutas turísticas se hacen con estas comunidades afro. Hay un encuentro desde la maternidad y desde lo femenino y desde todo ese proceso de la fecundidad allí con las comunidades, pero son comunidades maltratadas por los grupos armados, especialmente por agentes del paramilitarismo, para querer apropiarse de ello. Entonces me llama mucho la atención eso. Y se han presentado situaciones de asesinatos a líderes, mujeres especialmente, que tienen todas estas prácticas y rutas turísticas en estos lugares. Y otro que también tiene que ver con la presencia de capital extranjero es ya directamente en las comunidades indígenas. Entonces,
se hace el contacto con comunidades indígenas, llámese las que conozco, llámese en La Guajira o llámese en el Cauca o directamente en una zona entre Antioquia y Chocó. Y allí entonces se contacta con una comunidad, se hace el turismo allí, se recorren los lugares, los contextos, pero nuevamente una banalización de la expresión cultural de la comunidad, donde los ponen a bailar, donde los ponen a conversar, donde ellos nos cuentan historias, pero me parece que hay una instrumentalización total del momento. Entonces usted acá, que tomé atenta nota, planteaba que uno de los elementos más importantes que se había de detectar en este ejercicio es cómo construir, cómo co-construir comunidad. Pero tenemos un gravísimo problema aquí en Colombia. Creería que México también puede tener situaciones similares. No conozco muchos lugares, pero por lo que he percibido y he leído, me parece que allí también hay estos fenómenos de empresas y de multinacionales que llegan, ¿cierto? Entonces, hay un elemento que me llama mucho la atención, cómo generar esa aproximación con la comunidad, cómo co-construir con ellos y esos aprendizajes desde el encuentro y no desde la observación y como la danza para el otro, pero faltando aquí como esa reunión con ellos para poder conservar y quedar en la memoria esos elementos que deben ser, que digo yo, reconocidos, valorados, respetados, leídos desde ese respeto por todos esos elementos de protección, como usted decía, a esa memoria y a ese patrimonio que tienen estas comunidades. Esa sería mi intervención muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Vamos a, no sé si tuviste, doctor Humberto, la posibilidad de leer los comentarios, entonces nos podrías compartir tus reflexiones globales de esto que se ha comentado. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues en primer lugar, quiero expresarles mi agradecimiento profundo por su tiempo y por las reflexiones que han vertido. Creo que básicamente tendríamos que hablar de 4 cosas importantes, ¿no? La primera, me parece y efectivamente en mi presentación no es muy contundente cuál es el papel de la comunidad o el lugar de la comunidad, ni tampoco del turista. Como señalaba Isabel en su primera, en su intervención y después algunas otras compañeras y compañeros fueron señalando, ¿no? Yo lo que quisiera mencionarles por ahí es que, miren, la evidencia empírica nos muestra que cada vez hay más gente dispuesta e interesada por este tipo de propuestas alternativas de turismo, alternativas al turismo de masas, ¿no? Incluso María Elena lo señalaba, muchas personas como ella, pues somos adeptos de este tipo de prácticas, ¿no? No convencionales o poco ortodoxas respecto al mercado. Entonces, yo creo que va creciendo, pero efectivamente lo que señalaba Isabel es muy importante, o sea, ¿qué tipo de turista? Yo no creo que el tipo de turista tenga mucho que ver con su capital económico, pero sí con su capital cultural. O sea, no es que necesitemos turistas de élite en el sentido de que sea gente acaudalada, pero sí requerimos de gente educada para trasladarse a estos contextos y para coproducir, ¿no? Para co-construir con la comunidad. Eso es fundamental. El hecho es de que no hay eh, agentes que estén formando turistas conscientes. Ninguna política pública que yo conozca le dedica un centavo a la formación de educación turística. Ninguna política turística de ningún país que yo haya estudiado. No quiere decir que no haya, quiere decir que yo no la conozco. Pero es grave porque leo bastante y investigo lo suficiente y no he encontrado algún ejemplo. Y lo mismo pasa desde el punto de vista de la oferta de las comunidades, que es otro punto que se señaló muy importante, que las comunidades no están preparadas. Efectivamente, ¿por qué? Porque los gobiernos invierten en desarrollo de infraestructuras, en obra material, que es la que se ve.
y no hay partidas específicas para el desarrollo de capacidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos comunidades que empiezan a recibir turistas y que en la mayoría de los casos no han tenido un componente de capacitación turística, entonces les cuesta trabajo enfrentar una actividad que les es nueva además, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos un problema importante. Yo creo que no podemos ver a las comunidades como entelequias, ni tampoco idealizarlas. Las comunidades tienen sus propias élites locales, sus desigualdades y sus grupos de poder. Entonces, el turismo es una actividad que va a pronunciar estas desigualdades, estas diferencias, y vamos a ver élites locales, ¿no? Que son las que mueven ese turismo y las que se benefician. No necesariamente es una empresa capitalista de un capital enorme, ¿no? No, a veces son las propias élites locales las que están generando ese desbalance o las que están captando todo el beneficio turístico, ¿no? Entonces yo creo que habría que tenerlo en consideración. Respecto al tema de los beneficios del turismo, miren, yo insisto con una cosa que señalé al principio, el turismo es una actividad ambivalente, ¿sí? Es de luz y sombra, o sea, yo la verdad yo como académico que me dedico a esto, sería muy cuidadoso en ser tan contundente en la parte crítica al turismo. En un país como el nuestro hay muchas familias de gente muy necesitada que vive del turismo, de vender cosas, de ofertar algún servicio, de alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que verlo por ahí tenemos listo. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que estamos visualizando esto, ¿no? Porque sí, ciertamente hay que ser críticos y no es negociable, ¿no? Hay que ser críticos y contundentes, pero también consideremos que en estos sistemas imperfectos generan trabajo para mucha gente y no sería como eliminarlos. Incluso pues el turismo en un país como el nuestro juega un papel fundamental en la cuestión macroeconómica, ¿no? Así de simple. Entonces, creo que ahí más bien lo que tenemos que pensar es cómo construir. Miren, los ejemplos que les presenté, que son como viñetas en la presentación, me parecen interesantes porque son ejemplos autogestivos que han tenido a lo mejor un impulso mínimo. En el caso de experiencias matlatzincas del Petasi, tuvieron un impulso chiquitito y todo lo demás ha sido un trabajo desde abajo, creo yo. Las Hongueras Piescaco también un trabajo en conjunto con universidades. Zapotitlán Salinas, un caso maravilloso de cómo se direccionaron los recursos de los migrantes, porque es una comunidad de migrantes, Zapotitlán. Los que no tienen salinas no tienen trabajo, se tienen que ir a Estados Unidos a trabajar y ellos regresaron ese dinero y con eso se construyeron infraestructuras, se fueron generando. No quiere decir que sean ejemplos perfectos, tienen sus asuntos, tienen sus élites locales, tienen sus, o sea, vamos, ¿no? Es un poco el correlato de la humanidad, que todos pues padecemos, ¿no? En nuestros microcosmos, creo. Sin embargo, son buenos ejemplos de ejercicios alternativos. Y a mí en ese sentido me parecen interesantes. Lo del el hotel también en Cuetzalan me parece otro ejemplo interesante. Y entonces, ahí lo que sí es cierto es efectivamente esta necesidad de que las comunidades tengan un papel más activo, que no sean agentes receptores de políticas públicas de manera pasiva, sino que verdaderamente expresen ese deseo de generar turismo y digamos que ellos sean los dueños de su performance, porque, insisto, pues siempre el turismo va a tener ese carácter performativo, ¿no? O sea, difícilmente nos dejarían entrar las comunidades a sus vivencias profundas, ¿no? A una pedida de lluvia
el volcán, por ejemplo, cosas así, son cosas íntimas. Incluso en la teoría turística está muy bien conceptualizado esto de espacios frontales y espacios traseros, ¿no? Donde se vive, digamos, esta parte más íntima o profunda, sin que eso necesariamente sea malo. Entonces, yo lo que les invitaría también es a que recabemos más evidencia empírica y a que esa evidencia empírica la analicemos desde una perspectiva teórica potente, que la sigamos discutiendo. Veo que el tema genera mucho interés, entonces yo feliz si me invitan a más cosas o si de repente quieren también venir por aquí al instituto, me parece que tenemos que recabar evidencia empírica para ir comprendiendo el fenómeno y no con sin dejar de ser críticos, pero digamos que con una visión pues muy académica, ir tratando de entender la realidad, ¿no? Y de entender estas dinámicas, ¿no? También creo que los malos ejemplos que están ustedes ilustrando en los comentarios, nos sirven para ver también otros devenires del comportamiento humano y sus implicaciones, ¿no? Lo que es cierto es que el siglo XXI, con esta pues, complejidad que ha nacido, nos está invitando a plantear alternativas de manera casi emergente, ¿no? Entonces creo que por ahí está la cosa. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, Héctor. Humberto, muchas gracias por la participación, el aclaramiento de dudas. Por ahí tenemos al final la liga para llenar el formulario y ese formulario es indispensable justo para dar cuenta a todos eh, de todas las existencias que se debe de cumplir con el llenado del formulario para culminar con las asistencias de todo propiamente todo el seminario para los que sean constantes, ¿no? Pues se le va a dar el certificado al final de todo el seminario. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Doctor Humberto, qué gusto. Ojalá que pronto podamos visitar como turistas conscientes a todos estos espacios y construir estas posibilidades en los propios, ¿no? En nuestros propios espacios. Muchas gracias por su intervención. Y pues bueno, esta fue la primera sesión de un conjunto de otras sesiones que pues, vamos a estar desarrollando a partir de estos meses. Y pues no me resta más que agradecerles su participación, agradecerle a la conferencista, sus notas, sus preguntas, incluso las invitaciones que nos han hecho a Colombia y que se les ha hecho de Colombia para México. Y estas interacciones son padres, son importantes porque pues, así podemos enriquecer los puntos de vista. Muchísimas gracias. Me despido desde Ensenada, Baja California. Doctora Sofía, no sé si guste despedirse. Perdón, tengo problemas de comunicación, pero sí, muchas gracias a todos. Fue un inicio de temporada muy importante, ya que estamos hablando de turismo. Y sí, supongo que las demás sesiones van a ser también igual de interesantes y esperemos que todos estén presentes también y más compañeros. Muchas gracias desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y que les vaya muy bien y descansen este fin de semana. Muchas gracias, doctor Martín, doctor Humberto, doctora Sofía. Pues un placer para mí. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.